mañana. Está con nosotros Elkin Laverde. Hola Elkin, buenos días. Elkin hace parte del staff de Radio Wesley y Elkin tiene varios espacios acá, el espacio de desparchados, el espacio también, un espacio de reflexión 2 veces al día. Y bueno, pues Elkin, bienvenido en esta mañana a los micrófonos de Radio Wesley. Muy buenos días, Felipe. Buenos días también, Pastor Darío. Qué chévere poder acompañarlos nuevamente en esta hermosa mañana. Bueno, pues bienvenidos a todos y usted, amigo oyente, por favor, no se despegue de la sintonía de Radio Wesley porque vienen cosas muy, pero muy interesantes. Pastor Darío, sin más preámbulo, iniciemos este espacio de 360 grados. Así es, Felipe. Bueno, muy buenos días, Elkin. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en esta familia de Radio Wesley, en este programa 360 grados. Creo que estás bien en esta mañana. Súper bien. Bueno, me encanta que estés súper bien. Esa es la actitud. Y este es un día para darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque le Amén. pertenecemos a la familia de Cristo. Somos ciudadanos de ese Padre Celestial, de una ciudad donde solo existen calles de cristal, mares de bendición. Hay fuentes de agua viva que corren por usted, porque corren por toda su familia y le pertenecemos a Cristo Jesús. Recordando programas anteriores de esta semana, estábamos hablando, dando como una introducción a permanecer. Y permanecer en Cristo Jesús lo es todo. Pero daba 3 principios fundamentales que nos permiten y nos dan a conocer si le pertenecemos a esa familia. Y uno de los principios que tocábamos es andar con Jesús, andar como Él andaba en esos tiempos de bendición. Y como lo dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y yo creo que cada familia, cada amigo que está aquí pendiente a la transmisión, está cambiando pensamientos, actitudes, porque este es un nuevo comienzo. Esta cuarentena, este aislamiento produjo un cambio sobrenatural en nuestras vidas, en nuestros corazones, y este cambio se lo debemos es a Dios, porque conocimos a Dios más cada día. Nuestra relación se formó más y se hizo más fuerte a cada minuto, a cada segundo, a cada instante de nuestra vida, y conocemos más de su palabra, conocemos más de ese Padre celestial y damos toda la honra a ese Padre tan divino que nos da bendiciones todos los días y sus misericordias son nuevas cada día. Y como segundo principio está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Qué bendición es amar a nuestro hermano. Qué bendición es cuidar a nuestro hermano, es proteger, abrigar a nuestro hermano, levantar en tiempos de angustia, llevar alimento a su hogar, a sus hijos. Qué bendición. Y solo lo hace en esos momentos, solo lo hace tener un corazón conforme al Señor, porque el Señor fue misericordioso, compasivo. El Señor fue un hombre 100% hombre y 100% divino, con un amor grande y poderoso que extendió su amor hacia los gentiles, hacia todas las personas. Y por eso hoy estamos delante de Él diciéndole: gracias, Señor Dios, porque me amaste, aun siendo yo pecador. No viste mis errores, viste mi corazón, viste mis dones, los dones que tú me has colocado, que tú me has dado.
Y gracias, Padre Celestial, porque tú has sido fiel, tú has sido poderoso. Y como tercer principio está en Juan, en primera de Juan, capítulo 2, 17. Haced la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que usted está diciendo allí en el lugar donde está, amén, lo recibo porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque Él desea lo mejor para mi vida, Él desea lo mejor para mi familia, Él desea lo mejor para mis hijos, porque yo le pertenezco a Él, porque soy de la familia de Dios, permanecer en la familia de Dios. Y al culminar la transmisión del día de ayer, toqué primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 2, versículo 1 y 2, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, cara a cara. Qué bendición es tener a nuestro Padre un día cara a cara y adorarle y exaltarle. Tú perteneces a una familia de bendición. Tú perteneces a una familia donde hay amor, hay bondad, hay gozo. Hay gozo, familia. Y si hay gozo y hay paz, está Dios. Sé que habrán problemas, sé que habrán dificultades y tal vez estemos enfrentando dificultades, situaciones difíciles, pero como familia, como un cuerpo unido en Cristo Jesús, oraremos, estaremos contigo, estaremos en las buenas y en las malas, estaremos en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, porque para Dios no hay nada imposible. Y como familia nos tenemos que levantar unidos, unánimes, consagrados a Él, teniendo confianza y la certeza de que Dios va a cambiar esta situación, este problema, porque esta oración, esta súplica, esta necesidad de Él es la que nos lleva a lugares de refugio, porque estamos en un lugar de refugio y en ese lugar de refugio está Cristo Jesús. Ese lugar de refugio donde tú estás, que es tu casa, es casa de bendición, es casa de oración, y sé que un día volveremos a nuestra casa, a nuestro templo que hemos designado para adorar, para exaltar a nuestro Padre Celestial, para aprender, enseñar, corregir, disciplinar, levantar ese lugar que hemos predestinado para ir todos los domingos entre semana, postrarnos, arrodillarnos y exaltarle a Él, porque todo lo que respire adore al Padre. Y hoy estamos en nuestras casas adorándole, exaltándole, porque somos una familia. Antes que usted naciera, Dios planeó incluirlo en su familia para que lo amemos a Él, para que lo honremos y que Él reine en todo lugar, en todo momento, porque Él es el primero. Él no tiene segundos lugares, Él no tiene tercer lugar, nada. Él es pieza fundamental en nuestras vidas y Él está en primer lugar en nuestra familia. La Biblia dice, según nos escogió, Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor.
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestro Padre Celestial nos llama, somos sus hijos. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos, ni nos pueden mirar como esclavos del pecado. Somos libres porque el Hijo nos libertó, nos limpió, nos purificó, que sabemos que cada día, cada momento tenemos que mejorar, porque cada día cometemos errores, pecamos, pero cada día le decimos a nuestro Padre Celestial, perdónanos, ayúdame en mi tentación, ayúdame en esta necesidad, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos todos los días de ti, así como tus misericordias son nuevas cada día. Yo necesito de ti, de tu presencia, de tu amor, porque pertenezco a una ciudadanía celestial. Dios se identifica a sí mismo usando términos relacionados con la familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es el modelo perfecto de la relación armoniosa. Dios diseñó un plan para crearnos, traernos a su familia y compartir con nosotros todo lo que Él tiene. Por eso dice en Jeremías que los planes de Dios son buenos, son perfectos, tiene un futuro maravilloso, lleno de esperanza para cada uno de nosotros. La Biblia dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su creación. Y somos primicia, amigo y amiga que nos estás escuchando, familia W, somos familia de la bendición de ese llamado profético que Dios nos ha dado. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y la iglesia se convierte en nuestra familia espiritual. Tú eres mi familia. Y por eso estamos hoy y hemos creado este programa 360 grados para que usted se conecte, para que usted nos envíe peticiones de oración y podamos orar como familia, porque unidos somos más fuertes, más poderosos y sabemos que nuestra oración es escuchada por el Padre Celestial. Cada ser humano fue creado por Dios, pero no todo ser humano es un hijo de Dios. Se lo repito, cada ser humano fue creado por Dios, pero no todo ser humano es un hijo de Dios. La única manera, amigo y amiga, la única manera de entrar a la familia de Dios es que nazcas de nuevo, tengas un arrepentimiento genuino y te apartes de todo lo malo, de todo lo que contamina, de toda filosofía del mundo y te encuentres con el Padre Celestial y Él cambie tu corazón, Él abrigue tu vida y perdone todos tus pecados. La familia espiritual continuará por la eternidad. Esta familia que hemos creado, esta familia que hemos levantado, llegará y tendrá una trascendencia por generaciones, porque esta familia no se terminará, porque la palabra de Dios trasciende, no tiene límites. La palabra derrumba fortalezas para llevar esa luz admirable, para llevar esa luz eterna y romper todo paradigma de oscuridad, todo pensamiento oscuro, porque tú eres un hijo y una hija de luz.
Y como hijo y hija de luz, tienes que llevar la salvación que es Cristo Jesús. Yo doy gracias al Señor porque somos de la familia de Dios. Somos familia en Cristo Jesús. Nos amamos, nos queremos, amamos a nuestro prójimo a pesar de, porque si queremos permanecer en la familia de Cristo Jesús, tenemos que andar como Él caminó en este mundo y nos entregó ese libro sagrado que lo tengo aquí en mis manos, que nos enseña, que nos levanta, que nos da instrucciones para ser como Él. Y si somos de esa familia, perdonamos, levantamos, curamos, restauramos familias, levantamos, edificamos, pero nunca destruimos. Y así comenzamos un día más de este programa 360 grados, hoy viernes de victoria, y doy gracias a Dios por la vida de Elkin, que hoy nos va a transmitir ese poderoso mensaje de salvación, de esperanza, de fe. Gracias, Elkin, por estar en los micrófonos de Radio Wesley. Bienvenido, y sé que Dios va a hablar a través de tus labios, de tu boca, porque la palabra tiene poder. Amén, amén, amén. Amén, así es. Como modo de epígrafe, en Isaías 55, versos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto nos lleva a la reflexión de hoy, que he denominado la semilla que nunca muere. La semilla que nunca muere. Para eso vamos a leer el capítulo 13 de Mateo, y habla precisamente de la parábola del sembrador. Parábola. La parábola viene del griego parabole. Los griegos veían la parábola, era un género literario que aludía a una comparación. Mas, sin embargo, las parábolas que nosotros encontramos en los evangelios reviven diversos géneros, que se retoman sobre todo de un género de la literatura hebrea, encontrado en los libros sapienciales. Los libros sapienciales son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Cogelet, Cantar de los Cantares. Y en estos libros sapienciales encontramos un género que es el mayal. El mayal revive diferentes géneros literarios que pueden ser ilustraciones, refranes, que no necesariamente se limitan a una alegoría propia de lo que nosotros entenderíamos como una parábola. Entonces, las parábolas que encontramos en los evangelios distan un poco del sentido griego que tiene la parábola. La parábola, desde el sentido griego, es una comparación solamente, pero retomando ese género de la literatura sapiencial que es el mayal, una parábola viene siendo un tipo de pensamiento que deja algo para explorar. Es decir, que aquel que recibe la parábola necesariamente tiene que exigirse más para que pueda encontrar o descifrar un misterio. Y allí una explicación con un misterio que debe descifrar. Entonces, una parábola no muestra el mensaje de manera explícita, sino que el mensaje o el contenido es implícito, y por tanto nosotros debemos reflexionar a partir de eso y explorar el misterio que está contenido en esa parábola. En el Evangelio de Mateo encontramos una sucesión de parábolas en el meollo, en la mitad de todo el Evangelio de San Mateo. Encontramos que desde el principio casi como que la palabra corre, ¿verdad? Pero cuando nos encontramos con el capítulo 13 de San Mateo es como que se detiene. Aquí es como Jesús diciendo: necesito decir algo importante con relación a esto.
Mateo inicia, digamos que uno de los paradigmas del Evangelio de San Mateo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y precisamente terminará San Mateo con Jesús diciendo a sus discípulos, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces nos encontramos con que Emmanuel, Dios con nosotros, al inicio, pero también nos encontramos con Emmanuel, Dios con nosotros, al final de todo el Evangelio de San Mateo. Y nosotros podríamos pensar que Emmanuel, Dios con nosotros, solamente aplica para nosotros, los que creemos, para nosotros, los seguidores y discípulos de Jesús. Pero realmente, si nosotros profundizamos mucho más al respecto de Emmanuel, Dios con nosotros, nos damos cuenta de que esta es una figura que progresa con el paso del tiempo. Es decir, Emmanuel, Dios con nosotros, tiene un carácter creciente y expansivo a la humanidad entera. Primero, Emmanuel, Dios con nosotros, lo encontramos en Isaías 7 y se refiere a los judíos fieles. Pero luego Emmanuel, Dios con nosotros, también trasciende a los judíos que están en Babilonia, en la cautividad. Y luego Emmanuel, Dios con nosotros, es retomado por Jesús mismo, encarnado en Jesús, y se extiende a la humanidad entera. Así que muchas veces nosotros podemos pensar, Dios está solo con nosotros, los que creemos, nosotros los fieles, nosotros los que seguimos a Jesús. Pero no es así como lo menciona la Biblia. La Biblia nos enseñará que Emmanuel, Dios con nosotros, también se extiende a la humanidad entera. Y es por eso que Jesús al final de Mateo dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y no solamente él se los dice a sus discípulos, sino que además de eso les da la comisión, vayan por todos los lugares y prediquen este evangelio. De manera que el propósito de Dios, el objetivo de Dios, es que Emmanuel, Dios con nosotros, no solamente sea para nosotros los que creemos, sino se extienda a la humanidad entera. Bueno, muchas veces nosotros interpretamos la Biblia a la luz de nuestros prejuicios, creyendo que nosotros somos los únicos exclusivos y herederos de Emmanuel, Dios con nosotros, pero Dios con nosotros está extendido y aplica para la humanidad entera y está precisamente encarnado en Jesús. Bien, vámonos a la parábola del sembrador. Iniciamos con un epígrafe que encontramos en Isaías capítulo 55, versos 10 y 11. Y vemos precisamente cómo el profeta, el autor del texto, menciona que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando encontramos la parábola del sembrador, nos damos cuenta que de que la siembra de la palabra, precisamente esta figura de la siembra de la palabra, no es nueva. Es decir, encontramos diferentes parábolas en el Evangelio de San Mateo, pero como tal la ilustración de la palabra como semilla no es nueva en la Biblia. Es más, hace parte de la tradición rabínica. Los rabinos, cuando enseñaban, utilizaban precisamente la ilustración o la analogía de la semilla como palabra. Lo encontramos precisamente en Isaías 55:11 y es algo que San Mateo también retoma en su Evangelio. Así que vámonos al texto. Parábola del sembrador. Esto lo encontramos en las tres tradiciones evangelísticas. Esta misma parábola la encontramos también en San Marcos y en San Lucas. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa última frase, el que tiene oídos para oír, oiga, nos habla precisamente de que Jesús nos está invitando
Y el texto nos está invitando precisamente a sobrepasar lo obvio. El que tiene oídos para oír, oiga. Nos está invitando a reflexionar. Nos está invitando a explorar un misterio implícito dentro de lo que nos está diciendo. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola es paradigmática en cuanto a la siembra de la palabra, en cuanto a la misión o a la gran comisión de compartir la palabra al mundo entero. Y nos encontramos con diferentes campos. Nos encontramos con la semilla que cae en el camino, nos encontramos con la semilla que cae entre pedregales, la que cae entre espinos y la que finalmente cae en buena tierra y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si nosotros leemos la parábola como una historia, parece ser una historia muy desalentadora, porque apenas una pequeña parte de esa semilla es la que brota al 100 por uno. Pero la que cae en buena tierra hay una que da fruto al 60 y la otra al 30. Y todas las demás caen en el camino, entre pedregales y entre espinos. Así que si nosotros leemos la parábola como una historia continua, el final de la parábola no es muy alentador, realmente. Pero tiene algo interesante, y es la semilla. Nosotros encontramos aquí un sembrador que es un sembrador atípico. Por lo general, un sembrador prepara la tierra antes de sembrar. Pero si ustedes se dan cuenta, este sembrador no prepara la tierra. Este sembrador simplemente sale a caminar y tira la semilla. Y no la tira de manera selectiva, sino que simplemente siembra por donde va caminando. Este hombre lanza la semilla en el camino, lanza la semilla y cae entre pedregales, lanza la semilla y cae entre espinos, hasta que finalmente la semilla lanzada cae en buena tierra. Una da fruto al 30, otra al 60 y otra al 100 por uno. Entonces uno de tajo, o la primera impresión podría pensar que de tajo el sembrador es insensato, el sembrador es poco inteligente, porque está lanzando la semilla a lugares que probablemente no van a donde la semilla probablemente no va a germinar y no va a producir fruto. Pero aquí es donde encontramos la fuerza de Isaías 55:11. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La fuerza de Isaías 55:11 resuena y retumba hasta Mateo capítulo 13, hasta esta parábola del sembrador. El sembrador lanza la semilla porque confía en la eficacia de la semilla. La palabra de Dios es eficaz. No importa dónde caiga, en algún momento dará fruto. Así que nosotros podríamos llegar a pensar lo siguiente. Hay un campo malo y hay un campo bueno. El campo malo representado en el camino, en los pedregales y en los espinos, y el campo bueno representado en esa buena tierra que finalmente da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y podríamos pensar que entonces la semilla que cae en ese campo malo pues se echó a perder. Pero no se nos olvide, es la palabra de Dios, la palabra ya ha sido dicha y la palabra de Dios en esencia es eficaz. Esto quiere decir que sin importar dónde caiga, en algún momento finalmente dará fruto. De manera que estos campos que nosotros vemos aquí no necesariamente representan vidas humanas diferentes a las nuestras. También nos representa a nosotros. Esta es una radiografía de nuestros corazones. Muchas veces nosotros recibimos la palabra y esa palabra produce buen fruto. Pero muchas veces recibimos palabra a nuestros corazones y esa palabra por diferentes circunstancias se ahoga. A veces recibimos la palabra de Dios, ojo, hablo de nosotros como creyentes, como seguidores, ¿sí? Como discípulos de Jesús. Hablo de nosotros como cristianos. Muchas veces nosotros representamos esos dos tipos de campos. Muchas veces recibimos la palabra y damos fruto, pero muchas otras veces recibimos la palabra y esa palabra se ahoga. Ni siquiera da fruto. ¿Por qué?
por nuestros afanes, nuestras preocupaciones, porque tenemos recibos por pagar, porque la economía está bajando, porque nuestras finanzas no son las mejores, porque hay una condición de salud importante, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las cuales la semilla que muchas veces se siembra en nuestros corazones, por alguna razón o circunstancia, se ahoga. Pero recordemos, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y prospera en aquello para lo que Él envía. Eso quiere decir que finalmente esa palabra, en algún momento, dará fruto. Así que, por alguna razón, la semilla que es lanzada, la palabra que es lanzada, puede caer en el camino, puede caer en pedregales, puede caer en espinos. Pero eso no significa una condición incambiable, no significa que no se pueda revertir la situación. Simplemente la parábola está ilustrando los tipos de corazones, pero no es un corazón que no puede cambiar. Es decir, si la palabra cae en un corazón que está representado por los espinos, no significa que ese corazón va a ser así durante toda la vida, no. Ese corazón que está representado por los espinos en algún momento puede trascender hacia un corazón que represente esa buena tierra que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que estos 4 diferentes campos que nosotros encontramos en la parábola del sembrador no son rasgos, son estados que pueden cambiar. Muchas veces nosotros podríamos pensar que al sembrar la semilla en campos donde hay pedregales, donde hay espinos o en el camino, pues la palabra se ha echado a perder. Y muchas veces dejamos de insistir y cortamos el proceso de la palabra. Y nos olvidamos de la eficacia que tiene la palabra, que la palabra es eficaz por sí misma y que en algún momento, finalmente, dará fruto. Eso nos habla de la iniciativa de Dios. La semilla sale aunque la tierra esté preparada o no. Dios no espera hasta a que la tierra esté preparada para sembrar en ella. No, Dios lanza la semilla porque confía en que su palabra es eficaz. Y nosotros como cosembradores con Dios también debemos tener esa misma iniciativa. Nosotros no debemos esperar a que la tierra esté preparada, como lo haría un sembrador tradicional, como lo haría un sembrador realista. Pero nosotros no confiamos como tal o no esperamos en que la tierra esté preparada, sino que confiamos en que la palabra ya está dicha. La palabra ya está preparada. Y la palabra en algún momento finalmente dará fruto. Y eso es lo que nosotros debemos confiar, en la eficacia de la palabra que estamos transmitiendo, en la eficacia de la semilla que estamos sembrando. Dios no espera a que la tierra esté preparada. Si esté preparada o no, la semilla sale, la semilla es lanzada. Y eso nos habla de la iniciativa de Dios, pero también nos habla de su insistencia. Dios no va a excluir aquella semilla que cae en el camino o aquella semilla que cae entre pedregales o entre los espinos. Dios no los va a excluir. Todo lo contrario, Dios va a seguir insistiendo con ellos hasta que se conviertan en buena tierra. Qué importante que estemos hablando de esto, porque muchas veces nosotros podemos pensar, no, hay gente que definitivamente es espinos, definitivamente son pedregales, definitivamente son del camino. Es una semilla que se ha sembrado en ellos, pero allí se quedó. No, el proceso continúa y Dios seguirá insistiendo y también nos alienta a nosotros como cosembradores juntamente con Él para que sigamos insistiendo de tal manera de que se conviertan esos corazones en buena tierra. Así que encontramos el ejemplo de Jesús precisamente en esto que les estoy mencionando. Jesús habla a un pueblo, habla a los judíos cuando de antemano sabe que lo van a rechazar. Pero no por eso Jesús se limita, no por eso Jesús les niega la palabra, no por eso Jesús deja de sembrar la semilla. Jesús sabe que los judíos lo van a rechazar,
Jesús lo sabe de antemano. Es más, Jesús va a Jerusalén sabiendo de que va a ir a la cruz y de que los mismos judíos lo iban a llevar a ese lugar. Jesús, antes de ingresar a Jerusalén, llora sobre Jerusalén y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Corazín. Entonces Jesús, antes de ingresar a Jerusalén, ya sabe de antemano que los judíos lo van a rechazar, mas sin embargo no les niega la palabra. Jesús no les niega la semilla. Jesús, a pesar de eso, predica. Jesús, a pesar de eso, lanza la semilla, lanza la palabra. Recordemos que Jesús sembró la palabra por todos los lugares por los que recorrió, por todos los lugares por los que anduvo. Y había gente que se rehusaba a escuchar su mensaje. Hasta en su propia tierra, en Nazaret, dice la palabra que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Será que Jesús ¿será que Jesús siguió derecho? No, Jesús sembró la palabra. Sin importar la incredulidad que haya encontrado, Jesús siempre tenía la iniciativa de sembrar la palabra y de bendecir a las personas que allí estuvieran, fuera que los corazones de ellos estuvieran preparados o no. La iniciativa de Dios nos dice mucho. Y es por eso que empecé mencionando lo de Emmanuel, Dios con nosotros. Es esa figura que retoma el Evangelio de San Mateo al inicio y lo volvemos a ver en su epílogo, al final. Emmanuel, Dios con nosotros, no es simplemente Dios con nosotros los que creemos, con nosotros los fieles, con nosotros los que obedecemos a Dios o por lo menos procuramos hacerlo. No. Emmanuel, Dios con nosotros, es la humanidad entera. Dios extiende su presencia, Dios extiende su compañía, Dios extiende Emmanuel, Dios con nosotros, a la humanidad entera. Aquel que es camino, aquel que es pedregales, aquel que es espinos. También para ellos es Emmanuel, Dios con nosotros. Uno diría, ¿por qué Jesús enseñaba por parábolas? Porque no es fácil entender las parábolas y por lo menos los judíos, los discípulos de Jesús, pedían muchas veces explicaciones de las parábolas. Es más, en el versículo 18 al 23 encontramos cómo les es explicada la parábola del sembrador, que inclusive parece que la explicación es más difícil que la parábola misma. Uno diría, bueno, ¿y por qué Jesús no les enseñas de manera más clara, más literal? Quizás así les sea más fácil entender. Pero la pedagogía de Dios se adapta a nosotros. De manera que si Jesús transmitió los mensajes o los misterios del reino a través de parábolas, es porque sabía que era la mejor manera para que nosotros pudiésemos descifrar todo el contenido implícito que había en ellas. Ahora bien, encontramos en Isaías 6:9 el propósito y la intención detrás de las parábolas, ¿sí? Para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan y se conviertan y yo los sane. Allí vemos la intención por la cual Jesús habla en parábolas. Pero con algo que nos debemos quedar en esta parábola en particular, en la parábola del sembrador, es que esa bolsa de semillas que está en la bolsa del sembrador finalmente darán fruto. Todas las semillas que están en la bolsa del sembrador finalmente darán fruto. No es que una semilla caerá en el camino y la otra entre pedregales y la otra entre espinos y será palabra que se echará a perder. Semilla en saco roto, de ninguna manera, porque la palabra de Dios es eficaz. Recuerden, no volverá vacía, hará lo que Él quiere y prosperará en aquello para lo cual Él la envía. De manera que esta bolsa de semillas que carga el sembrador finalmente darán fruto. Y he allí el proceso de la palabra. Oye, el proceso puede ser más rápido en unos y más lento en otros,
pero sin importar que sea rápido en unos y lento en otros, finalmente dará fruto. Así que el proceso de la palabra así actúa. Muchas veces cortamos el proceso de la palabra antes de tiempo, porque creemos que ya no hay futuro con eso, pero no es así. La palabra finalmente dará fruto, porque la palabra misma de Dios en esencia es eficaz. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta palabra nos reta muchísimo, porque nosotros también somos cosembradores con Dios. Y nosotros quizás pasa que cuando sembramos la palabra a veces decimos, hey, bueno, esta persona como que no, pero no es así. El proceso de la palabra, como lo acabé de mencionar, es a veces rápido en unos, como lento en otros, pero finalmente dará fruto. Pero también habla de nosotros mismos. Muchas veces recibimos la palabra y está da fruto, pero muchas veces la recibimos y por alguna razón o circunstancia esa palabra se ahoga en nosotros, en los que creemos. Entonces, ¿cuánto más en los que no creen? Pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para entender su palabra. Pidamos a Dios que permita que esa semilla, no, que el proceso de esa palabra no se corte, sino que esa semilla se siembre en nuestros corazones, germine, crezca y dé frutos. Y ojalá al 100 por 1, que no se pierda nada, ¿sí? Qué bien que la semilla dé fruto al 30, qué bien que la semilla dé fruto al 60, pero qué mejor que la semilla dé fruto al 100 por 1. Oremos para que eso sea así. Oremos para que la palabra sembrada en nuestros corazones, como creyentes, como cristianos, sea una palabra que dé fruto al 100 por 1, lo cual es mejor. Pero también oremos para que, siendo cosembradores juntamente con Dios, al sembrar la palabra en otras vidas y en otros corazones, finalmente dé fruto y ojalá al 100 por 1. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Tú has decidido revelarnos muchos de los misterios de tu reino a través de parábolas, pero también nos has dado la sabiduría a través de tu Espíritu Santo para poder descifrar los misterios que están implícitos en cada una de ellas, Señor. Hay tanto que debemos aprender, hay tanto, Señor, que nos quieres enseñar y en lo cual nos quieres instruir, Señor, que requerimos de sabiduría para poder entenderlo. Señor, permite que nuestros corazones sean buena tierra, en los cuales tu palabra dé fruto al 100 por 1, Señor. Pero también oramos, Padre Celestial, para que pongas en nosotros la proactividad, la iniciativa y la insistencia de sembrar tu palabra en las vidas y en los corazones, Señor, para que esa palabra finalmente dé fruto. No importa, Señor, que los corazones de ellos se parezcan al del camino. No importa que los corazones de ellos se parezcan a la semilla que cae entre pedregales o a la semilla que cae entre espinos, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Sabemos que el proceso de tu palabra puede ser rápido en unos, pero lento en otros. Y sabemos, Señor, que finalmente tu semilla y tu palabra dará fruto. Así que esos que son como el camino, esos que son como pedregales y esos que son como espinos, oramos, Señor, para que algún día se conviertan en buena tierra y para que además, y para que no solo den fruto al 30, no solo al 60, sino aún mejor, al 100 por 1. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Gracias, Elkin, por tu palabra, por tu mensaje en esta mañana. Y así damos gracias al Señor por una oportunidad más de orar por esas personas, Señor Dios, por esas semillas que han caído en tierra, en pedregales, en esa semilla que no ha germinado. Oramos por esas personas que se les ha dado esa palabra de aliento, esa palabra de bendición, porque las parábolas de Jesús
Las parábolas de Jesús obligan a los oyentes a buscar la verdad, a buscar ese misterio que hay inmerso en esas palabras, en esas frases. Al mismo tiempo, la ocultaban a quienes eran demasiado perezosos para buscarla o muy tercos como para identificarla. Quienes estén buscando la verdad con sinceridad, la verán claramente, dice la palabra del Señor. Debemos tener cuidado de no manipular las parábolas, porque las parábolas significan y tienen un significado espiritual y tienen un significado de la verdad de Dios. Y sé que cada uno que nos está escuchando en esta mañana tiene sus oídos espirituales abiertos y sé que Dios les ha hablado, porque dice en el versículo 12 de Mateo 13, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Esto significa que somos responsables de utilizar bien lo que tenemos en Cristo Jesús. Cuando las personas rechazan a Jesús, la dureza de su corazón aleja y vuelve inútil hasta la poca comprensión que tienen sobre la palabra del Señor. Hoy damos gracias al Señor porque su palabra es viva y eficaz. Su palabra trasciende, ilumina y nos da claridad sobre toda necesidad, sobre toda angustia. Y sabemos, Señor Dios, que la semilla que tú has dado a cada uno de mis hermanos, a cada persona que nos está escuchando, esa semilla que está colocando en esa persona que no conoce del Señor, va a dar frutos en abundancia al 100 por 1. Y como dice la palabra del Señor en Primera de Juan, todo el que peca viola la ley de Dios, pero todo pecador va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino a quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Todo el que ciega viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Y desde ahora en adelante usted entenderá quién es él. Tendrá sabiduría y entendimiento para entender toda parábola, todo mensaje que hay en la palabra del Señor. Porque el Señor te dará sabiduría y entendimiento y te dará más lucidez para entender toda parábola, toda palabra que está escrita en este libro sagrado, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Yo doy gracias al Señor y en esta hora permítame orar por sus peticiones. Hoy quiero orar por Luis Rodríguez. Es el esposo de Carmen, una mujer que asiste a nuestra iglesia, una mujer guerrera, una mujer de oración. Y sé que Dios ha escuchado tu oración. Sé que Dios va a hacer algo sobrenatural en la vida de tu esposo. Y sé que se van a realizar la prueba del COVID, pero hoy declaramos que el ángel de Jehová acampa alrededor de ustedes
los protege, los defiende y que ningún virus como el COVID los tocará, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y hoy los cubrimos con la sangre de Cristo, declarando que toda enfermedad, que todo espíritu de enfermedad se va ahora mismo de la vida de tu esposo. Declarando que el Padre Celestial, Emmanuel, Dios con nosotros, está con ustedes desde el inicio hasta el final. Porque como dice en Filipenses, el que comenzó la buena obra, la terminará y la perfeccionará. Y sé que en este día Dios está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Y sé que sus vidas le pertenecen a Cristo Jesús, porque le pertenecemos a la familia de Dios, a esa familia que trae salud en medio de enfermedad, a esa familia que trae paz en medio de violencia, esa familia que trae en medio de una pobreza, trae riquezas, trae restauración a las familias, a los hogares. En esta familia llevamos el evangelio de salvación, de arrepentimiento, porque creemos en un Dios todopoderoso, creemos en lo que Dios hizo ya por nosotros y estamos viviendo una vida en abundancia, estamos viviendo una vida de bendición, de gloria, a pesar de que sucedan circunstancias difíciles, necesidades que se presenten durante nuestra vida, tenemos una vida plena. Porque así como lo decía el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Me encantan esas palabras. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y por eso hoy venimos delante de ti, Señor Dios, a colocar nuestras peticiones, a decirte, papá, extiende tu mano, tu brazo fuerte, lanzamos esa palabra con autoridad, declarando sanidad, declarando liberación a todas las familias que nos han llevado y que nos han enviado sus peticiones. Gracias, Señor Dios, por todos los guerreros y las intercesoras que están aquí, que están en sus casas orando, intercediendo, clamando por cada petición que nos han enviado, porque sé que en la oración hay poder, hay restauración, y así lo declaramos en el nombre de Cristo, declarando también que nuestra nación es sana, es fértil. Nuestra nación en este día es limpiada, es purificada, es restaurada, declarando, Señor Dios, que como lo hemos dicho durante el comienzo de este aislamiento, que tú eres la única solución para este COVID, para esta enfermedad, que tú eres el que nos da la sabiduría y el entendimiento. Gracias, Señor Dios, por los procesos que se están estableciendo en diferentes países para adquirir la vacuna, para darle una solución a esta enfermedad. Gracias, Señor, porque tú le das sabiduría y entendimiento a los laboratorios, a esas personas que están allí todos los días buscando y entregándose en cuerpo y alma para encontrar una vacuna. Gracias, Señor Dios, porque solo tú lo haces. Y gracias, Señor Dios, porque nuestra nación es limpiada por ti, es sanada, porque dice tu palabra que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia, y la gracia del Señor está con cada uno de nosotros.
en este día que ha hecho el Señor. Gracias, amigos y amigas que se conectaron en este día, que están en sintonía con Radio Wesley. Gracias por su fidelidad. Gracias por creer, por tener fe, por permanecer fieles a la palabra del Señor. Gracias por sus corazones. Gracias porque sus oraciones son escuchadas por el poder, por nuestro Padre Celestial. Y sé que en este día que hizo el Señor, veremos la mano del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama a tu vecino, ayúdalo, levántalo, bendícelo, porque Dios es fiel y porque su palabra es digna de confianza. Porque Él, recuerda muy bien, Él es el que tiene la última palabra en todo. A ti te alabamos y a ti te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Darío, gracias a Elkin también por acompañarnos en esta mañana de bendición, una mañana de oración, una mañana devocional en la que les hemos acompañado. Son las 9 de la mañana con 59 minutos y nos vamos con buena música, invitándoles a que ustedes no se despeguen de este espacio, no se despeguen de esta emisora, porque viene muy buena música a esta hora. Nos vamos con algo de Quique Pavón, música para alegrar nuestros días y ya retornamos con más de la programación de Radio